En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por María Cruz García, Mónica Webb, María Magdalena Tobar, Adela Espada, Samir Chamán, Sergio Gilio, Amelia Lugo y familia, Carlos Ruénes, María de la Paz Mancillas Granados, Margarita Estela Luna Ortega y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando, al son de los tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que me falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte, cuídate mucho, pues mañana por la mañana retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de Dios y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas. Que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirada. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios
cuya promesa alabo sin temor me confío. Que Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se les echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Vemos en múltiples evangelios cómo las multitudes seguían a Jesús. Y no debería de ser fácil, porque no existían los medios de comunicación como nosotros. Nosotros enseguida nos enteramos de lo que está pasando cerca de nosotros. Y además los transportes, mal que bien, más o menos nos pueden ayudar. Ahí no. Ahí ellos andaban buscando. Era todo boca a boca. Y andaban de un pueblo a otro. Jesús andaba por Galilea, que era una zona muy amplia. Y ellos iban a Cafarnaún, a Nazaret, a otro, a Betania. No, Betania estaba en el sur. Así, buscando, a ver dónde está. Tenían necesidad de Jesús. Estoy convencido que la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, más que a escucharlo, iban porque tenían algún problema, tenían alguna enfermedad, alguna necesidad. Y Jesús lo sabía. Y Jesús jamás lo rechazó y jamás nunca señaló la intención de por qué lo seguían. Él estaba ahí y dice que sentía pena por ellos y atendía a todos y los ayudaba, los curaba. Dice aquí, había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos de espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies, gritaban: «Eres el Hijo de Dios». Sin embargo, toda esa gente que buscaba a Jesús, y lo buscaban porque habían oído hablar de él, ¿dónde estaba esa gente cuando Jesús estaba en Jerusalén, cuando lo apresaron, cuando había que dar testimonio? Sabemos por el Evangelio que en la cruz estaba solo Jesús, estaba María, su madre, Juan el discípulo, María Magdalena y María la de Cleofás, creo, nada más. Toda esa muchedumbre, ¿dónde estaba? Todos los que recibieron un milagro, todos los que fueron curados, todos los que fueron sanados, ¿dónde estaban? Para dar testimonio. La mayoría de las personas, y es lógico, estaban buscando a Jesús porque tenían un problema. Pero en cuanto se les resolvía su problema, ellos ya no lo buscaban. No lo buscaban, no lo seguían. No estaban cerca de ellos, de él. Y probablemente les gustaba su forma, su trato, todo. Pero al final de cuentas, ellos pensaban más en sí mismos. Y algo parecido nos pasa a nosotros.
Nosotros buscamos al Señor sobre todo cuando tenemos un problema, y está bien, eso no se critica. Pero ¿cuántas personas hay que porque no reciben de Dios lo que están buscando, se alejan de Dios? O cuando la exigencia, sea por los mandamientos, sea por las obligaciones, sea por los compromisos o lo que se va pidiendo, el seguir al Señor, se alejan. No, esto es muy difícil, esto es muy duro. Muchas veces han venido gente a la parroquia con muchos problemas que en su vida, en sus circunstancias o situaciones. Y ha habido gente que inclusive les pregunto, ante una situación particular, un problema, le digo, ¿hace cuánto que no te acercas? No, me dice, yo no ni siquiera he recibido sacramentos. Y le digo, ¿por qué? Y siempre te dicen lo mismo, no sé. O sea, solamente se acercan a buscar la ayuda del Señor, no la de uno, sino la de Dios, porque tienen un problema. E insisto, no está mal. Pero, ¿por qué si el Señor, que ciertamente nos bendice, pero Él vino no a hacer los milagros, Él vino a enseñarnos una forma de vida, Él vino a devolvernos la gracia de estar en amistad con Dios, Él vino para que lo siguiéramos de cerca, para que nuestra vida cambiara? Acuérdense que continuamente está diciendo, conviértanse y crean, sigan el Evangelio, cumplan los mandamientos, etcétera. Y nos pasa lo mismo que en aquella época, que a veces nuestro seguimiento con el Señor es porque a mí me conviene. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, más que para pedirle, qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Señor, ¿en qué te ayudo? Alguno dirá, bueno, pues es que yo ¿cómo le voy a ayudar a Dios? Es que Dios quiere la ayuda de nosotros, en la medida de las posibilidades, claro está. Pero Él está esperando también eso. O sea, porque al final de cuentas, nosotros no solo buscamos los milagros del Señor, sino buscamos al Señor de los milagros, que es distinto. No es solamente porque a mí me conviene, que en el fondo seguirlo también me conviene, porque me da su gracia, su amistad, su amor, pero sobre todo porque es la salvación, porque es el camino, porque Él es mi creador, porque Él es mi hacedor, en fin. Y es ahí donde habría que cada uno ver si nuestro seguimiento es de gratitud, simplemente darle gracias por la vida, por este día, por la familia, por tantas cosas, o es pedirle. Y cuando recibimos una serie de cosas, pasan los días y sí, el Señor me ha hecho muchos favores, sí me ayudó, pero es que ya tengo nuevos, ya quiero más, le voy agregando más cosas a lo que pido. Hace poco una persona me decía ante un problema, no, es que ante este problema si se resuelve, yo ya me doy de santos, ya no le pediré nada al Señor. Gracias a Dios se resolvió y al poco tiempo me dice, ¿cómo estás? No, dice, con muchos problemas, no tan graves como el primero, ciertamente, pero la insatisfacción y la búsqueda, la frustración y la impaciencia, porque es que Dios, ¿por qué no me ayuda? Es que nomás vengo a pedir, es que nomás quiero que el Señor me dé y me dé y me dé y me dé, e insisto, el Señor lo hace, pero también es para seguirle. El Señor me está pidiendo, nos está pidiendo, cambia tu vida, mejora, sé mejor persona. Hace unas semanas una persona después de una misa que hablaba algo parecido, me decía, no, dice, es que usted habla muy duro, es que así, pues mejor no voy a misa, porque se le decía que más que para pedir es ofrecer, ayudar, seguir al Señor. O sea, el Señor nos viene a ofrecer todo, su salvación, su gracia, su amistad, pero también quiere que le sigamos. Amor con amor se paga. ¿Cuál es mi pago hacia el Señor? ¿Qué es lo que yo hago por el Señor? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo con el Señor o por el Señor? ¿Cuántas cosas hacemos todos los días? No tanto porque me convenga, sino porque esto sé que a Dios le agrada. Y como a Dios le agrada, aunque sea difícil, aunque sea costoso, lo hago por amor a Él. Esa es la diferencia. La diferencia es vivir un cristianismo no basado en mí,
y en lo que me conviene, sino basado en Él, en lo que Él me pide, que en el fondo va a redituar en mi beneficio, sin duda, pero lo hago por Él, no por mí. Si el Señor no nos fuera a bendecir o ayudar, ¿lo seguiríamos? Si el Señor lo único que nos prometiera fuera la salvación, ¿lo seguiríamos de igual forma? ¿Nos comprometeríamos igual con Él? ¿Estaríamos dispuestos a seguirlo de cerca? Se trata, por lo tanto, de dar un paso más. No ser como la muchedumbre que en cuanto tiene un problema voy y lo busco. Uno lo ve muchas veces en los sacramentos. Se hacen las comuniones, asisten cantidad ingente de personas, pero que luego no vuelven, porque les interesaba no que la persona o el niño en concreto recibiera a Jesús, sino la fiesta, la celebración, las cosas. O sea, y es una cosa que nosotros tenemos que plantearlo, porque seguir al Señor no es fácil, porque el Señor no siempre nos va a estar dando todo lo que yo quiera a la hora que yo lo quiera. No porque no quiera, sino porque tal vez no conviene o porque no es el momento. Por eso tenemos que ver si nosotros seguimos al Señor por el Señor, no por sus milagros. Si lo seguimos a Él porque creo en Él, creo que es la respuesta, la salvación, la paz, y que siguiéndolo voy a obtener todo lo demás. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Infunde, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado.